Buenas tardes, mis hermanos. Quiero compartirles en esta ocasión un tema que compete a estos días que estamos celebrando, y quisiera compartir el siguiente tema: los sufrimientos de Cristo desde la perspectiva médica. La cruz, pues como tal, es un palo con un travesaño, sin embargo, con fines de sacrificio o bien de castigo. Esto fue utilizado hace 400 o 600 años antes de Cristo. Inicialmente, según la historia, probablemente haya sido algo inventado por los persas o los fenicios, pero fue adoptado rápidamente, diría yo, por los romanos como uno de los suplicios más crueles y más cruentos y horrorosos de todos los suplicios o castigos de que podamos tener memoria, ya que la muerte provocada por este sacrificio, por este castigo, pues acontecía en una forma lenta y muy dolorosa. Entonces voy a estar llevándoles algunos pasajes bíblicos acerca de los sufrimientos de Jesucristo desde la perspectiva médica. La primera de ellas, antes de la vejación. Quisiera que fuéramos allí a Lucas, en el capítulo 22, de los versos 39 al 46. Voy a hacer lectura, y es ese momento cuando está Jesús en Getsemaní. Dice versículo 39, y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas oró. Un tiro de piedra más o menos son 40-50 metros. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice aquí, y desde el punto de vista médico, grandes gotas de sangre. Médicamente utilizamos un término que es hematohidrosis o hematihidrosis. Y esto, una explicación científica o médica, es que los vasos sanguíneos se dilatan bajo un gran peso de estrés, de tensión, de angustia, a punto de romperse, y básicamente la sangre pasa a las glándulas sudoríparas, de tal manera que el sudor que se transpira tiene ese contenido de sangre. Y esto, pues las consecuencias que produce es una deshidratación, un shock, un colapso circulatorio y aún la misma muerte. Esto estamos hablando nada más antes de la vejación. Vayamos pues ahora al Evangelio de Mateo. De Mateo, en el capítulo 27, vamos a hacer referencia a la tortura que recibió el Señor una vez que fue tomado preso. Y dice de los versículos 27, capítulo 27 de Mateo, versículo 27 al 31. Dice la escritura: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarse. Ahí vemos donde Jesús prácticamente ya es torturado física y mentalmente por los soldados romanos, recibiendo azotes, especialmente con látigos hechos en la punta del látigo. Eran de cuero y en la punta eran metálicas
y tenían también porciones o partes de hueso de animales, hechos como anzuelos. Y esto pues nos podemos imaginar, realmente era para poder rasgar la piel, pero no solamente la piel, a veces también los músculos, la grasa y a veces llegando hasta el mismo hueso, cortando la carne hasta penetrar. Simplemente este castigo hasta descarnar la espalda del Señor Jesús, produciéndole heridas profundas sangrantes, que esto era suficiente para producirle un sangrado, un shock, y también acompañado del dolor intenso que esto llevaba. Dice que además el Señor sufrió puñetazos en la cara, bofetados, vituperios, injurias, menosprecios, escupitajos en su rostro. Entonces vamos a ver una de las partes que también leímos ahí, es acerca de una corona de espinas que fue puesta en la cabeza del Señor. Pero quisiera que viéramos esta misma porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versículos 2 y 3. Juan capítulo 19, en los versos 2 y 3. Y dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. La corona puesta en la cabeza del Señor Jesús a son de burla. Vemos aquí cómo los soldados romanos le pusieron una corona representando una corona que se les ponía en la cabeza a los ganadores en algunos de los eventos, a que eran muy adictos, ¿verdad?, los soldados romanos. Y la corona que fue puesta en la cabeza del Señor Jesús dice que era una corona de espinas. Probablemente haya sido de un arbusto muy común en Jerusalén. Este arbusto más o menos mide entre 15 y 20 pies, más o menos 4.5 a 6 metros de altura. Y las espinas eran espinas algunas rectas y algunas encorvadas en cada punto. Obviamente yo creo que todos los que conocemos las espinas pues son puntiagudas, hieren, lastiman, ¿verdad?, al contacto con la piel. Probablemente del arbusto, hay algunos arbustos que se reproducen, ¿verdad?, en esta región, que vienen de la camellera, así se llama este arbusto, y estas espinas llegan a medir hasta 8 centímetros. Por aquí puse yo esta corona de espinas, que es de un arbusto muy conocido en nuestra región, que es el mezquite. Estas espinas miden 4 centímetros. Son 4 centímetros las más grandes, pero lo doble serían 8 centímetros. Imaginemos el tamaño de estas espinas y sobre todo el daño que podían producir. Dice que esta corona de espinas fue puesta firmemente en la cabeza del Señor, de tal manera que lastimó no solamente el cuero cabelludo, sino todos los tejidos hasta penetrar prácticamente hasta el cráneo. Y esto pues es capaz de rasgar, de hacer sangrar en una forma copiosa. Quienes hemos tenido alguna descalabrada nos podemos imaginar la cantidad de lesiones, de heridas y de sangrado que se produjo al Señor. Para esto estamos hablando, ya el Señor había estado con un ayuno prolongado, deshidratado, mayugado, cortado, sangrante y lastimado emocionalmente, físicamente, hasta un colapso o shock. Vayamos ahora a otro pasaje también donde fue lastimado duramente el cuerpo del Señor, que fue en el camino al Gólgota. En hebreo significa el lugar de la calavera. Se llamaba así en referencia a algunos dicen que era la forma de este monte, de una calavera. Pero también hay otras versiones que hablan de que aquí estaba el cráneo de Adán, que ahí fue depositado. Pero lo que no cabe la menor duda es que era un lugar donde se ejecutaba en forma pública. Y pues
había un sinnúmero de cráneos de personas que habían sido sacrificadas en este lugar. Quisiera que volviéramos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 33. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Para esto, pues habían hecho cargar al Señor Jesús una cruz. Y esta cruz, pues era pesada. Más o menos se calcula que tenía un peso alrededor de 40 a 50 kilogramos. Medía aproximadamente desde la base hasta la punta en madera vertical, pues alrededor de unos 3 metros. Y el travesaño, pues era más o menos un 80 a 2 metros, de tal forma que formaba una cruz. Hay algunas versiones que piensan que era en forma de T. Sin embargo, algo que desacredita esta versión es que en la parte de arriba fue colocado el letrero donde decía, este es el rey de los judíos. Entonces, el consenso es que realmente haya tenido esta forma de cruz. Y pues el Señor fue cargando prácticamente, pues no sabemos qué distancia, pero sí fue un camino bastante doloroso cargando esta cruz. De por sí ya estaba muy lastimado, su cuerpo decaído, su cuerpo también debilitado. Y dice el pasaje que fue ayudado por Simón de Cirene en una de las partes o de las travesías hacia la crucifixión. Vamos a hablar de este evento, ¿verdad?, acerca de la crucifixión. Ahí mismo en el Evangelio que estamos viendo de Mateo, capítulo 27, de los versos 32 al 50, un poquito más adelante de lo que leí, dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, en este momento crucial, tremendo, doloroso en el cuerpo, en la persona del Señor Jesús, lo vemos desnudo, expuesto a la vergüenza y a la culpa. Dice el doctor Frederick Sugib:
que la perforación de los antebrazos a nivel de la muñeca atravesaron uno de los nervios que pasa por nuestras muñecas, que es un nervio mediano, con un clavo tamaño suficiente para sostener un cuerpo. Yo tengo aquí este clavo mide 21 centímetros, más o menos. En perforaciones que se han hecho en aquel lugar, se han encontrado cuerpos donde tiene estas perforaciones de los clavos que se utilizaban en ese tiempo, y más o menos son de este tamaño, entre 18 y 20 centímetros. Es un clavo suficiente para sostener un cuerpo clavado en una cruz, como fue en el caso del Señor Jesús. Pero esto, al penetrar en los antebrazos, y señalo en la muñeca, porque si hubiera sido la perforación en las palmas de la mano, esto es fácilmente que se hubiera desgarrado el momento que era llevado el cuerpo cansado, abatido, debilitado, o inclusive ya un cadáver no podría sostenerlo. Es probable que haya sido clavado, ¿verdad?, en las muñecas, que es donde pasan estos nervios a los que hacía alusión. Y esto provoca un dolor tan intenso, lo mismo que la perforación en los tobillos. Tan intenso puede ser el dolor que ni siquiera la morfina pueda disminuir este dolor. La posición, pues, fue en esta manera que, como todos conocemos, ¿verdad?, con los brazos extendidos, prácticamente colgado, sujeto por los clavos, ¿verdad?, los travesaños, y también en los pies. Algunos, porque también era una práctica común, que ponían un travesaño acá en la parte de abajo de la cruz, de la madera vertical, en donde podía apoyar los pies, pero allí permitía que esta persona que era crucificada, al poderse ir resbalando prácticamente en el madero, encontrara un apoyo en este travesaño y se extendiera otra vez hacia arriba, porque era tanto el dolor al ir descendiendo su cuerpo ya débil, ¿verdad? Era tanto el dolor que se producía por los clavos y los tejidos y las manos dañadas. ¿Cuánto duraba más o menos este sacrificio? Algunos historiadores señalan que era alrededor de 2 hasta 8 días que podía durar. Más o menos viendo la hora que el Señor inició o fue clavado en la cruz, que fue alrededor de la hora tercera hasta la hora novena, que según lo que acabamos de leer, que fue cuando el Señor expiró. Estamos hablando alrededor de 6 horas. Cuando una persona no moría dentro de las 8 horas o al final de la tarde, acerca de la hora novena, se le quebraban las piernas para que ahora sí ya no pudiera sostener sus pies en este travesaño que se le colocaba en la parte inferior, y prácticamente quedara colgado su cuerpo. Y si no moría por el sangrado, por el shock, por el dolor de todo el sacrificio, moría prácticamente asfixiado, porque ya no había manera de poder inhalar, de poder jalar el aire. Hay un autor que se llama James Thompson, y él piensa que Jesús no murió por el agotamiento, ni los golpes, ni las heridas recibidas, sino prácticamente murió de un rompimiento cardíaco. Fue tanto el dolor y las consecuencias del sufrimiento al que fue sometido el Señor, aparte del aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto espiritual, que prácticamente el Señor murió. Lo conocemos a través de la Escritura, antes que los mismos ladrones. A los ladrones sí hubo necesidad de romperle los huesos de los pies para que quedara en esa posición que acaba de explicar, y que murieran con una agonía y también con una insuficiencia respiratoria.
Acabamos de leer en la última cita, ¿verdad? Como el Señor, su última exclamación fue, consumado es. Esto aquí terminó, aquí sí termina el propósito del cual yo vine a la tierra y después de esto expiró. Vemos posteriormente a la crucifixión que cuando se acerca el soldado romano y ve que Jesús ya muestra datos de que había muerto, él quiso cerciorarse y dice que con una lanza atravesó su costado. Quiero explicarles médicamente, en el costado derecho tenemos adentro de las costillas o abajo de las costillas tenemos el hígado del lado derecho y del lado izquierdo tenemos el vaso. Cualquiera de los dos tiene demasiada sangre que al ser lacerado, a ser lastimado, a ser perforado, vendría un sangrado inmediato, intenso, que llevaría a la misma muerte. Sin embargo, dice que sorprendido el soldado, ya no le quebró sus piernas porque él al atravesar con la lanza el costado del Señor, vio que salía agua y sangre. Esto está en Juan 19:34. Y estos son datos de que el corazón ya había dejado de latir y solamente escaparon algunos fluidos, porque si hubiera estado vivo hubiera salido sangre. Sin embargo, salió agua y sangre. Quiero, con esto terminamos, llevar hacia la resurrección del Señor, con toda esta explicación desde el punto de vista médico del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Quiero llevarles a Juan, en el capítulo 20, y de los versos 1 al 10. Juan 20, del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, yo creo que hay evidencias de que el Señor resucitó, porque prácticamente es imposible poder sobrevivir a todas las lesiones que hemos ido explicando y que por ende hacen que una persona vaya hacia la muerte, desde la tortura que fue sometido hasta las lesiones provocadas por la lanza, sin recibir ningún tipo de atención médica. No se le pusieron fluidos intravenosos, no hubo una transfusión sanguínea, no hubo medicamentos para elevar la presión arterial, prácticamente estaba en estado de shock, no hubo una asistencia para poderle, ahora que estamos hablando de los ventiladores, pues sirven eso para dar una asistencia respiratoria. No fue llevado a una unidad de cuidados intensivos que pudieran salvar la vida del Señor. Y si esto se hubiera logrado, ¿verdad? Pues una infección muy grave y mortal por todas las heridas que había sufrido, contaminadas indudablemente, el tétanos, la septicemia, que finalmente terminarían con la vida del Señor Jesús. Estamos convencidos, ¿verdad?, médicamente, que el Señor recibió una serie de heridas de tortura que le llevaron hasta la misma muerte. Y también estamos convencidos del sufrimiento que tuvo el Señor Jesús
con todas estas heridas provocadas en su cuerpo. Concluyo diciendo, Jesús tuvo una muerte muy cruel y dolorosa, sometido a un sufrimiento extremo en todos sentidos, físico, mental y espiritual. No estuvo narcotizado, a pesar de que se habla ahí que le dieron mezcla de vinagre con claras de huevo. Esto tenía un efecto anestésico, pero sabemos que en una de las partes lo rechazó. Sintiendo el Señor cada punzada de los clavos atravesando su cuerpo hasta el fin, consciente, perdonando y cumpliendo la profecía hasta el último momento. Consumado es. De tal manera que su resurrección es un evento único, irrepetible y sobrenatural que ningún otro ser humano podría realizar, y es una prueba irrefutable de su origen divino. Y esa es nuestra convicción, hermanos, de que el Señor Jesús tuvo un sufrimiento cruel, tuvo una muerte dolorosa, que finalmente le llevó a la cruz, ¿verdad? Siendo el Cordero de Dios, dice su palabra que fue llevado a la muerte, ¿verdad? Como un cordero. Y ese sufrimiento es el que tú y yo merecíamos. Nosotros merecíamos estar en este lugar, sufrir por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Sin embargo, uno de los eventos sobrenaturales es la resurrección del Señor. Y ese es un evento que tanto el sacrificio, la crucifixión, como el evento de la resurrección del Señor, es la que es el motor de nuestra fe, de que tenemos un Señor vivo, de que tenemos un Señor Jesús personal, y cuyo sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, mis hermanos, que Dios le bendiga, y quisiera, si pudiéramos, terminar en una oración. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este sacrificio en nuestro lugar del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Muy apenas nos podemos imaginar siquiera el gran dolor, Señor, que había en tu corazón de ver a tu Hijo crucificado, muerto, Señor, por nuestros pecados. Un inocente, Señor, que fue al matadero y no abrió su boca, dice tu palabra. Señor, creemos por fe que ese sacrificio realizado en la cruz del Calvario, ahí estábamos nosotros. Esas eran las consecuencias del pecado, nuestra muerte. Pero Padre, a través de la resurrección de Cristo, creemos por fe, Señor, que un día, aunque muchos de nosotros perezcamos, Padre, tendremos por esa resurrección de Cristo, y porque dice tu palabra que Él ha ido a estar contigo y preparar un lugar para todos nosotros. Creemos por fe, Señor, que la muerte no es el final de todo. No fue el final de Jesús, pues Él ha resucitado. Y ese día que tú nos llames, también estaremos contigo en la eternidad y le veremos cara a cara. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.